invito a que me acompañe al libro de Levítico, Antiguo Testamento, en esta mañana, capítulo 26. Allí vamos a leer, desde allí vamos a arrancar en esta mañana, que si Dios quiere tendremos Santa Cena también para compartir. Los que estamos aquí y en casa también, aquellos hermanos, muchos estarán participando desde casa. Libro de Levíticos, capítulo 26, un único versículo leemos para arrancar, que es el versículo 13. Levíticos 26, 13. Dice: Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Leo otra vez la palabra. Yo, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Oramos. Señor, en esta mañana, luego de alabarte, luego de bendecirte, luego de traer nuestras ofrendas a vos, ahora es momento de recibir tu palabra, Señor. Ahora es momento de recibir el consejo que vos tenés para cada una de nuestras vidas. Y, Señor, hay porción justa para los que estamos aquí en este lugar de manera presencial, y también para aquellos que están en casa escuchando el consejo de tu palabra. Señor, en esta hora que podamos, a través de tu Espíritu Santo, recibir lo que es para nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, qué bueno es poderlos sentir ahí, que están, los veo, pero que están vivos, ¿sí? Libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 13. Sobre este versículo vamos a estar meditando en esta mañana. Y este versículo, si usted ve ahí en su Biblia, seguramente es la última parte de un cambio de títulos en el versículo. El capítulo 26 arranca con un título que dice, ¿qué dice en su Biblia? Bendiciones de la obediencia. Sí, este es el primer título con el que arranca el capítulo 26. Y el versículo 14, por lo menos aquí en mi Biblia, el versículo 14 tiene otro título que dice consecuencias de la desobediencia. Y es como que en el medio de dos temas muy importantes que encontramos en Deuteronomio, en Levítico, en medio de dos temas que Dios le está planteando a su pueblo, es como que pone un tema primero, pone otro tema después, las bendiciones de obedecer a Dios, y la otra parte es las consecuencias de no obedecer a Dios, pero en el medio, como un punto de inflexión, como un cambio, como diciendo, te vengo hablando de todo lo que va a ser bueno si sos obediente, si andás en mis caminos, antes de pasar a las consecuencias de no obedecer a Dios. ¿Sabía usted que no obedecer a Dios trae consecuencias? Y que obedecer a Dios trae consecuencias también. No solamente lo malo trae consecuencias, lo bueno también trae consecuencias. Así que siempre va a haber consecuencias. Más vale tener las consecuencias de obedecer a Dios. Pero en medio, como haciendo un quiebre, como diciendo, te vengo diciendo todo esto y quiero recordarte algo. Ahí, en ese quiebre, en ese punto de inflexión, encontramos ese último versículo de la primera parte, el versículo 13, donde en este versículo encontramos que Dios hizo tres cosas por aquel pueblo. Pero antes de eso, antes de entrar a los tres puntos, fijémonos cómo arranca el versículo. Aquí tenemos la misma versión que yo estaba leyendo. A modo de introducción, el versículo 13 dice: Yo, Jehová, vuestro Dios. Eso sería la introducción al versículo. Lo que está diciendo es, ¿quién está hablando? Dios.
Está hablando Dios mismo. Dios toma la palabra, le da al pueblo un montón de condiciones, de directiva, pero en este versículo 13 encontramos a Dios diciendo yo. Y una cosa es cuando nosotros vamos por la vida diciendo yo. Pero acá cuando Dios se para y dice yo soy el que hice esto, yo soy el que dice esto, yo soy el que voy de tal manera. Es como para que entendamos de que esto no es obra de hombre, esto no es pensamiento humano, esto no es impulso motivacional y nada más. Esto es Dios mismo actuando, Dios mismo. Ahora, ¿es poderoso Dios? ¿Cuál es el límite de nuestro Dios? No tiene. ¿Habrá algo difícil para Dios? Hay un pasaje que dice en la palabra, no. Y Dios toma la palabra acá y dice yo. Lo que quiere destacarnos ahí es que es Él mismo obrando y haciendo. Él mismo obrando y haciendo. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es poderosa? Él por su palabra creó. Quizás en esta mañana hace falta palabra de Dios que cree algo nuevo. Quizás hace falta palabra de Dios en esta mañana que regenere algo, que restaure. La palabra, lo que sale de Dios, hoy sigue teniendo poder. El Salmo 29, versículo 4 y 5. Ahí mi hermana, que la veo allá los deditos rapidísimos buscando. Salmos 29, 4 dice: la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Versículo 7, la voz del Señor levanta llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. Versículo 9, la voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. ¿Podemos decir gloria a Dios en esta mañana? Es la voz de Dios poderosa. La voz de Dios hace temblar. La voz de Dios dice, hace parir a la sierva. Espero que no haya ninguna hermana por dar a luz. Todavía falta, ¿no? Si no, estamos en problemas. Igual siempre estamos preparados para todo, dice, como los Boy Scouts. La palabra de Dios es poderosa. Y acá es Dios, ahí en Levíticos, es Dios hablando. Pero acá en la primera introducción nomás de este versículo cortito, dice, voz de Jehová, no, yo Jehová, ¿qué dice pues? Es decir, esta palabra es para toda criatura. A ver, está bueno, se está poniendo entretenida. Yo Jehová, vuestro Dios. Esta palabra, la aplicación directa es para algunos, pero en esta mañana puede convertirse en palabra de salvación para aquel que en esta mañana decida que Dios sea su Dios. Acá lo que está diciendo es, yo Jehová, vuestro Dios. Es decir, muchas veces leemos la Biblia o personas leen la Biblia y quieren apropiarse de bendiciones o apropiarse de cosas que quizás dicen, ¿por qué no funciona? Simplemente porque quizás Dios no es tu Dios. Quizás no ha habido conversión en el corazón. Quizás no has abierto tu corazón y has reconocido tus pecados y le has dado a Dios el lugar de Señor y Salvador de tu vida. El venir a la iglesia no nos hace que Dios sea nuestro Dios. Amén.
Podemos hacer muchas cosas y Dios puede no ser nuestro Dios. Que Dios sea nuestro Dios tiene que ver con nuestra forma de vida. Lo que demuestra si Dios es nuestro Dios es no como vivimos acá el domingo en la iglesia, los que estamos acá o los que están conectados en casa, sino que Dios sea nuestro Dios se ve en el día a día. Cuando en casa se pegan los fideos, cuando llega la boleta de la luz, cuando el jefe nos trata mal, cuando se presentan situaciones que todos tenemos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios quiere ser tu Dios. Dios quiere estar sentado en el trono de nuestros corazones. Y no por un rato, sino como un estilo de vida. Esto es la introducción, pero ya en esta introducción podemos reflexionar un momento. ¿Es Dios tu Dios? ¿Está Él sentado plenamente ahí en el centro de tu corazón? Qué bueno es poder decir sí, Señor. Qué bueno es poder decir sí, Señor. Y fíjense de que es como que primero nos aclara quién, Jehová, y a quién, vuestro Dios. Y ahora vienen los 3 puntos, las 3 cosas que claramente dice que Dios hizo por aquel pueblo que era su pueblo, aquel pueblo que Él era el Dios de ese pueblo. El primer punto que vemos dice, yo Jehová vuestro Dios, y a partir de la coma dice, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios que encontramos en ese versículo? Los sacó de Egipto. Yo puse acá, los cambió de lugar, los cambió de posición. El pueblo de Israel, según allí por Éxodo 12:40, dice que por 430 años estuvieron en esclavitud en Egipto. No hay ninguno que tenga 430 años, ¿no? No, en esta época no tenemos tan longevos. Pero acá podemos encontrar en la Biblia un pueblo de que por generaciones vivía en Egipto. Entraron por un tiempo y se quedaron en ese lugar. Y por 430 años estaban en Egipto. Y lo que eran en Egipto dice que eran siervos de los de Egipto. La Nueva Biblia de las Américas, en vez de usar la palabra siervos, usa la palabra esclavos. Usa la palabra esclavos. ¿Qué derecho tiene un esclavo? ¿Tiene algún derecho? ¿Duerme hasta tarde? Si quiere quedarse durmiendo hasta tarde, ¿se queda durmiendo hasta tarde? No. ¿Reclama retribución? ¿Recibe retribución? No buena. Quizás si reclama lo que recibe era retribución mala, azote por decirlo. ¿Recibe caricias? El esclavo recibe afecto, cariño, comprensión. No. En Egipto, el pueblo de Israel lo que recibía era opresión. Sus libertades estaban coartadas, trabajaban para otro. Hacían todos los trabajos más desagradables y por años y años estuvieron en Egipto. Pero Dios le dice al pueblo, yo Jehová vuestro Dios que te saqué de la tierra de Egipto para que no sean sus esclavos. Y fíjense que la palabra ahí o el tiempo verbal digamos es que os saqué. Es decir, ¿cuándo pasó? ¿Mañana? Ahí Dios está parado y le está diciendo algo que ya hizo. Está diciendo algo que Él ya es concreto y real.
Le está diciendo: yo, el Dios poderoso, los saqué. Estaban en un determinado territorio y estaban bajo opresión y vivían con todo esto. Eran siervos, no tenían libertad, no tenían decisión, no tenían nada propio. Y estando en ese lugar, Dios dice: si ustedes, pueblo mío, yo los saqué de ese lugar. Yo los saqué de ese lugar. Éxodo 20, versículo 2, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De casa de servidumbre. Éxodo 13:3 dice: y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. Lo primero que aquí, en esta transición de decisiones, en esta transición de posturas de vida, en esta transición diciendo: la obediencia te va a dar esto y la desobediencia te va a dar esto. En esas dos cosas que tenían para decidir en el día a día, ahí lo que Dios le está diciendo es: presta atención, no de lo que voy a hacer, sino de lo que ya hice. Presta atención de lo que ya tenés. Y lo primero que leemos entonces, volviendo ahí a Levítico 26, los saqué de la tierra de Egipto. Lo segundo que dice aquí: y rompí las coyundas de vuestro yugo. Segundo punto, otra vez, dice: y rompí. ¿Cómo está dicho eso? Es decir, ¿es algo que Dios va a hacer? No, es algo que ya está hecho. Es algo que ya está concretado. Es algo que Dios ya ha hecho. Dios ya ha sacado a ese pueblo de Egipto. Dios, la segunda parte dice: rompí las coyundas de vuestro yugo. Y estas palabras no son muy familiares para la gran mayoría de nosotros. Quizás sí para aquel que está más habituado al campo. Pero acá vemos la segunda cosa que Dios en su palabra, en este versículo, nos recuerda. Dice: rompí las coyundas de vuestro yugo. ¿Sabe qué es una coyunda? Yo no tenía ni idea. Entonces, como no tenía ni idea, fui al diccionario. Y el diccionario dice: correa fuerte o soga de cáñamo con que se atan los bueyes al yugo. Es decir, una coyunda es una especie de soga, de liga, donde los bueyes tenían el yugo de madera y las coyundas lo que hacían era atar ese yugo al cuello. ¿Cuello o cogote? Sí, ¿no? Esa es mi suegra. Las personas tenemos cuello, los animales tienen cogote. ¿Sería así? Bueno, pongámosle. Quedaba feo decir cogote de una, ¿no? Bueno, vemos la segunda cosa que Dios hace y usa como ilustración: esa atadura, esa soga que ataba vuestro cuello al yugo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Dígalo fuerte. ¿Qué hizo el Señor? Quizás así en casa también pueden escuchar, ¿sí? Los que nos ven por la transmisión pueden escuchar, y en casa también usted dígalo. ¿Qué hizo en ahí? ¿Qué es lo que dice que Dios hizo? Nos sacó de Egipto, ¿y qué hizo con las ligaduras? Las rompió, las cortó. Y está hablando de algo ya hecho. Está hablando de una obra ya ejecutada.
¿Y qué veo en esto? Y esto es un principio espiritual importantísimo, querido hermano, porque muchas veces podemos pensar que Dios solamente nos saca de Egipto y nos lleva a otro lugar, y que solamente nos saca y que en ese sacarnos nos saca de esclavitud. Pero la obra que aquí está diciendo Dios, yo rompí las ataduras, está hablando no de algo exterior, no de un posicionamiento físico, sino está hablando que lo que Dios hizo fue romper las ligaduras y ataduras espirituales que aún ataban o que ataban al pueblo a causa de estar en Egipto. Dios no solamente quiere cambiar nuestra posición exterior, sino que la obra de Cristo es suficiente y ha cortado lo que el enemigo nos unía al mundo. Amén. Dice, lo que los ataba, esas ligaduras, fueron rotas. Fueron rotas. Fíjense en esa gran transición. El pueblo te venía ahí, si me obedeces vas a tener todo esto. Si no me obedeces vas a tener todo esto. Y en el medio Dios le dice, mirá que yo mismo te he sacado de Egipto. Mirá que yo mismo he cortado toda ligadura, he cortado toda atadura, todo lo que te ataba. Dios lo ha cortado. Es como recordándoles para que presten atención en cómo iban a vivir al día a día. Y lo tercero que encontramos en el versículo, porque Dios no solamente los sacó de Egipto y les dijo, listo, no somos esclavos, cortó las ataduras que los ligaban interiormente. Pero aparte de eso, lo tercero que dice es, y os he hecho andar con el rostro erguido. Otra vez, os he hecho andar. ¿Cuándo lo hizo? ¿Será mañana? No, es una obra ya hecha. Es algo ya realizado. Y fíjense que dice, te saqué de Egipto, corté ataduras y no solamente eso, te he hecho andar con el rostro erguido. ¿Qué significa eso? ¿Qué es andar con el rostro erguido? Hay personas de que van por la vida mirando de arriba. Así, ¿no? Pero acá no está hablando de eso. Cuando aún siendo cristianos, está esa actitud en nosotros, Dios se encarga de bajarnos el copete. ¿Sí? Y si sos muy duro te deja pelado, así que más vale. Dice, y yo los he hecho andar con el rostro erguido. Y acá hay una palabra que me llama la atención, es os he hecho andar. Es decir, es un estilo de vida. No es la actitud de un día, no es el sábado a la tarde después de la reunión. Esto está hablando de un estilo de vida de lunes, martes, miércoles. Y dice, los he hecho andar con el rostro erguido, el rostro levantado. Vení, Johnny, te necesito. Vas a ser mi actor. Mira para abajo. Es como si Dios tomara la quijada de los suyos, que están mirando hacia abajo, que venían de 430 años de esclavitud, de laburar para otro, de cero bendición. Y Dios le dice, yo ya los saqué de Egipto, ya no sos siervo, ya no sos esclavo. No solamente eso, corté toda atadura, corté toda ligadura. Y no solamente eso, sino ves como que si Dios le dijera, te agarro de tu quijada y levanto tu rostro
para que puedas andar de acá en adelante, no mirando hacia el piso, no mirando hacia atrás, sino que puedas tener la mirada levantada hacia adelante para ir hacia el lugar donde yo quiero que vayas. Gracias. Esto es gratis, por las dudas. ¡Qué bendición! Dice el Salmo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Tú eres Jehová, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Fíjense, un simple versículo, volvemos a Levítico. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Quién? ¿A quiénes? Y 3 cosas. Los saqué de Egipto para que no sean esclavos. Corté las ligaduras, corté las ataduras. Y no solamente eso, sino que aparte de eso, hago lo necesario para levantar vuestros rostros y caminen hacia adelante, no mirando el piso. Cuando uno es esclavo de algo, no puede mirar a los ojos. Cuando uno es esclavo de situaciones, hace revoleaditas de ojos así, y es como que cuando se enfoca tiene que mirar para otro lado, porque hay algo ahí que está irresuelto. Pero la obra de Dios es una obra completa en sí misma. Él no solamente saca de Egipto y nos saca de esclavitud, sino que Él corta las ligaduras al mundo. Y no solamente corta, sino de que levanta y pone una actitud en nosotros para que podamos vivir de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Menos mal, ya me estaba sintiendo solo. Esta historia del Antiguo Testamento, porque vamos a nosotros hoy y ahora. Esta historia, Antiguo Testamento, pueblo de Israel, Egipto, libertad, corte de ataduras, levantar el rostro. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Eso es una simbología del pasado, que a través de la obra de Jesús en la cruz podemos aplicarla a nuestras vidas. El Señor vino para que aquellos que son sus hijos, aquellos que le han aceptado en su corazón, ya no sean miembros o habiten en Egipto, en el mundo, sino de que en vez de ser personas del mundo, seamos trasladados del reino del mundo, del reino del enemigo. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Él vino para que nuestra vida espiritual salga de un lado y estemos en otro. ¿Puede decir amén? ¿En qué reino está viviendo? En lo natural, sin lugar a dudas, estamos en este mundo. Pero dice su palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Jesús ha hecho todo lo suficiente para que nuestra vida, aunque es en este mundo, pueda ser en victoria y en libertad. Pueda ser en victoria y en libertad. La obra de Jesús en la cruz, lo que Él hizo por nosotros, no solamente nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, sino que su obra ha cortado todo yugo y atadura del pecado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ha sido libertado usted del pecado? ¿Ha sido usted libre verdaderamente de todo eso que tenía que ver con el mundo y nuestra pasada manera de vivir? Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Toda la obra de Jesús es suficiente para haber cortado toda atadura que hay sobre su vida.
Y la obra de Jesús ya ha hecho que usted tenga lo suficiente para que su quijada sea levantada y usted pueda ir hacia adelante con propósito sobre su vida. Eso es lo que tenemos por ser hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios y vos que estás en casa también, eso está y ha sido hecho por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero acá entré en un gran conflicto personal. Y muchas veces pensamos que el conflicto es Dios. Y no es Dios. El problema somos nosotros. Porque la palabra no dice, te saqué de Egipto y te dejé esclavo de algunas cosas, dejé algunas ataduras. Dios corta toda atadura. Dios corta todo lazo. Todo. Y nos da una nueva actitud ante la vida. Pero ¿saben cuál es el problema? Ese lugar increíble de transición de donde este versículo está clavado. Si me obedeces, todo esto de bendición va a haber para tu vida. Si no me obedeces, todo esto llega sobre nuestras vidas. Y pensaba en ese pasaje de Gálatas y saltamos ahí al Nuevo Testamento. Gálatas, vamos a buscarlo. Buscarlo de pasito, Dai, así tomo agua. Gálatas 5. Gálatas 5:1. ¿Lo leemos juntos? ¿Me ayuda? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Lo leemos otra vez? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tengo ganas de leerlo otra vez. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, ¿mañana vamos a ser libres? Ya fuimos libres cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ya la obra fue suficiente. Ahora el problema que hay es la segunda parte. La segunda parte. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No es que a Dios le faltó. No es que Jesús no lo hizo. No es de que necesita hacer algo más, sino que cuando Él obra en mi vida, la obra de Él es completa. Pero en ese andar del día a día, muchas veces nosotros, de manera personal, volvemos a vivir en esclavitud y bajo el yugo del pecado. Es más, este versículo está hablando de volver en esclavitud, de cuestiones religiosas, de querer por medio de cuestiones externas lograr la libertad interior, por medio de la circuncisión y volver a la ley y de volver a hacer cosas como que con esas cosas alcanzan. Y lo que está diciéndole es, no se dan cuenta de que hay una libertad que ya la tienen en Cristo Jesús.
Él ya hizo todo para que sean libres. No vuelvan a vivir en esclavitud. No vuelvan a dejarse enroscar. Bien criollo. No se dejen enroscar otra vez. Recuerdo cuando era chico en la casa de mi bisabuelo allá en Punta Alta. Tenía una enredadera. Su enredadera iba por las paredes, hacía techo. Comíamos abajo de la enredadera esa. La enredadera subía al techo. El tanque de agua de aquellos años, el tanque de agua estaba todo lleno de enredadera. Y me acuerdo que una vez cortaron la enredadera. Pero después, al tiempo, a causa de que se regaban las raíces, esa enredadera volvió a crecer y crecer y crecer. Hay cosas en nuestras vidas que no se trata que Dios no las ha cortado, sino que Él las ha cortado. Pero nosotros, al no ir día a día, al no tener una relación continua y permanente con Él, volvemos a vivir ante el yugo del pecado, del mundo. Y quizás, para hacerlo menos trágico, quizás simplemente vivir bajo lo natural. Pero ser naturalmente libre no es lo mismo que ser espiritualmente libre. Porque cuando vos sos espiritualmente libre, no hay cuestión del enemigo que puede revolotearte cerca, pero vos pertenecés a un dominio que es netamente de nuestro Dios. Netamente de nuestro Dios. Estad pues firmes en la libertad. Y fíjese qué bárbaro. Dice, con que Cristo nos hizo libre. Es decir, nos habla quién es el autor de nuestra libertad. ¿Se acuerda que del Antiguo Testamento recalcaba de que dice yo hice, yo? No era Moisés, no era la vara de Aarón, no era de que Faraón se quedó corto y calculó mal, sino es el poder de Dios obrando y haciendo una obra completa. En nuestro caso aquí y ahora, a los que estamos en este lugar y aquellos que escuchan la palabra, la obra de Jesús en la cruz es suficiente para vivir una vida libre. Amén. Ahora te pregunto, ¿habrán pensamientos que te están haciendo esclavo? ¿Habrá temores que te están esclavizando? ¿Habrá enojos que están arraigados en tu corazón? Eso no me habla de la libertad con que fuimos libres, sino me habla de haber vuelto a estar en esclavitud. Y quizás podemos decir, sí, pero tengo razón. No interesa. Dios lo que quiere es que vivas una vida de libertad. Una vida 100% libre. Usted puede leer después ahí en su casa todo este capítulo, el capítulo 5 de Gálatas, y habla de esto. Y habla cuando queremos hacer o recibir la libertad por nuestros métodos, por nuestras maneras. Habla un versículo y dice, os ligaste de Dios, de Jesús. Es decir, cuando buscamos nuestros métodos, es como que decimos que con Jesús no alcanza. Y fíjese qué increíble o qué complementario el versículo 16 de Gálatas. Digo pues, ¿cuántos conocen este versículo? Levante la mano, a ver. ¿Cuántos conocen Gálatas? Lo conocemos, ¿verdad? Yo me acuerdo de chiquito nomás, en la escuelita me lo tomaban. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne. Si nosotros leemos esta versión, dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pero esta no es la mejor traducción del versículo. La mejor o la correcta traducción del versículo dice, digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. No es, hace esto o hace esto. Es, si haces esto, como consecuencia no vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿Sabe por qué no puede dejar de pecar? Porque está intentándolo de hacerlo con sus fuerzas. ¿Sabe por qué no puede dejar de estar enojado? ¿Por qué no puede de tener esas cosas en su corazón que lo limitan? Porque quiere hacerlo con sus fuerzas. Y con sus fuerzas no va a poder. La única forma de vivir en la libertad es viviendo bajo la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta palabra en esta mañana es para que podamos dejar de hacerlo a nuestra manera. Porque no se trata solamente de fuerzas. Porque muchas veces decimos, ¿sabes cómo lo estoy intentando? ¿Sabes el esfuerzo que le estoy metiendo? ¿Sabes la garra que le estoy metiendo para salir de esto? Y quizás no hace falta garra. Lo que hace falta es rendición. Rendición en la presencia de Dios. Lo que pasa es que cuando nosotros la batallamos, es nuestro mérito. Y no se trata de nuestros méritos. Los únicos méritos que son suficientes son los de la obra de Jesús en la cruz, por cada una de nuestras vidas. Por cada una de nuestras vidas. Los Gálatas corrían bien, corrían bárbaro. Lo dice la palabra, usted léalo en casa. Corrían bien, habían arrancado con unas ínfulas. Había tanto, pero en algún momento de la carrera, la pregunta del apóstol es, ¿quién los estorbó? Y es más, no solamente eso, dice, eso que los ha corrido no viene del que los ha llamado. Porque lo primero que intenta el enemigo al volver a esclavizarnos, ¿sabe qué es? Que nuestro rostro levantado para poder mirar hacia adelante, vuelva a mirar el piso, vuelva a mirar las piedritas, vuelva a mirar hacia atrás. Pero el Señor quiere levantar un pueblo, una iglesia que entienda que en Él ya tenemos todo lo necesario y suficiente. No tiene que hacer nada, solamente una cosa, rendirse todos los días a Cristo. No es la actitud del lunes. Sí, a veces el lunes, después de un buen culto, una buena palabra, el lunes somos leones. Y vamos, el lunes nos comemos todo. Y el miércoles ya somos el miércoles capaz un tigrecito. Y el sábado ya venimos a la iglesia como un ratoncito con la cola entre las patas. Pero esa no es la vida que el Señor quiere para nosotros. La vida que el Señor quiere con nosotros es una vida llena de conflictos, llena de problemas, o con problemas, con desiertos que atravesar, con situaciones difíciles, con heridas en el servicio, pero con corazones que no se dejan esclavizar rápidamente, sino que van al Señor y en vez de intentar de manejarlo a sus propias fuerzas, se humillan para andar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Anden por el Espíritu y no cumpliréis. Me sorprendiste.
Estaba esta versión también. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Es una consecuencia, ¿se entiende? Si yo ando en el Espíritu, voy a dejar de andar tras los deseos de la carne. Ahora, dígame la verdad. Está bueno andar bajo los deseos de la carne, ¿no? Está bueno hacer la nuestra. A veces quizás no cosas tan profundas, pero ahí cuando habla de los deseos de la carne, habla de grandes pecados que nos ponemos colorados. Pero usted lea ahí, lea Gálatas 5, enojos, contiendas. ¿Qué es más pecado ante Dios? No dice, estas son las obras de la carne grosa, y estas son las obritas de la carne. No, todo eso. ¿Qué vamos a leerlo? Porque los veo con dudas algunos. Manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, ¿sí? Fíjese, enemistad es una obra de la carne. Es decir, cuando mantenemos enemistades por largo tiempo, no estamos produciendo fruto del Espíritu. Y muchas veces buscamos palabras alternativas para no sentirnos mal. Las enemistades es un fruto ¿de qué? De la carne. ¿Sí? No le busquemos palabras menos dolorosas, porque palabras menos dolorosas no nos van a salvar del infierno, ¿sí? La palabra de Dios nos va a salvar del infierno. Dice, ¿dónde iba? 20, muy bien. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando yo me corro de la libertad que ya he recibido y comienzo a vivir en esclavitud, lo que aflora en mí, dejo de dar fruto de amor, dejo de dar fruto de paciencia, que quizás los di en algún momento, pero quizás comienzo a dar fruto de enojo, fruto de contienda, fruto de esas cosas que a Dios no le agrada, que a Dios no le agrada. Versículo 16, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Versículo 1 de Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto sería el resumen en esta mañana. ¿En dónde estamos viviendo? ¿Estás viviendo la libertad que ya fue hecha y ganada por el Señor? O quizás decisiones, vivencias nos corren de esa realidad y nos hace volver otra vez a ese yugo. No sé si a usted le ha pasado, pero en mi vida cristiana hubieron cosas que recibí libertad de Dios y las vencí y ya no estaban. Pero luego al tiempo,
sutilmente esas cosas volvieron. Y volvieron a tener autoridad. Y volvieron a pesar fuerte en uno. Y a veces pensaba, ¿cómo, Señor? ¿Vos no me hiciste libre? ¿Cómo? ¿Vos no cortaste eso? ¿No hiciste eso? Y la respuesta es sí, Él lo hizo. Pero cuando yo me alejo del Señor, cuando yo corto ese vínculo directo, cuando yo hago la mía, es como que esas tendencias, esas cosas que el enemigo sabe que eran debilidad, le doy autoridad para que Él comience otra vez a trabajar ahí. Y al principio muchas veces nos confiamos, no, yo puedo. Y ahí está el problema. Porque yo sin el Señor no puedo nada. No puedo nada. La palabra en esta mañana es para que puedas vivir en libertad. Para que puedas, quizás en pensamientos de temor, quizás en pensamientos de muerte, quizás en cosas de que hay en el corazón, puedas entender en esta mañana que a través de la palabra Dios ya te ha dado, a través de la obra de Jesús, la libertad plena sobre esas cosas. Pero ahora es como que en esta mañana nos clava en ese último versículo 16 y dice, de acá para arriba, si me obedeces y haces todo esto, vas a tener bendición. Pero la única forma de vivir en esa libertad es viviendo de esa manera. Si no hay obediencia, si no hay rendición, si no hay entrega a Dios, volvemos a vivir en esclavitud. Y a veces nos enojamos con Dios, diciendo no funciona. No funciona. Es imposible. Lo más difícil no es lo que a Dios le toca hacer, sino lo más difícil es la parte nuestra, que es decidir por Él, que es darle lugar para que Él entre, para que Él alumbre. No un evento de un día, sino como un estilo de vida. En esa expresión de ahí de Levítico que dice, y levanté vuestro rostro para que caminen erguidamente, mirando hacia adelante, pensaba y te pregunto, ¿cómo caminas el día a día? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la forma? ¿En derrota? ¿A los tiros? ¿Tirando? Claro que hay situaciones. Pero me sorprendía leer, y con esto termino, del apóstol Pablo, cuando estaba en ese barco que se estaba hundiendo, que hemos predicado hace un tiempo de eso, en medio de un barco que se hundía, en medio de miedo, preocupación, turbación, un montón de cosas, Pablo les habla a esos que no tenían a Dios y le dice, el ángel de Jehová ha estado conmigo en la noche. Y la expresión de Pablo es, el ángel de Jehová, de quién soy y a quién sirvo. De quién soy y a quién sirvo. Él ya no era esclavo del pecado, no era esclavo del temor, de lo que estaba viviendo, sino que él era siervo y esclavo del Dios que todo lo puede. Que en medio de la situación, en esta mañana puedas decir, el Dios del que soy
y a quién sirvo. La expresión sería: ¿y de quién soy esclavo? Porque o sos esclavo de Dios o sos esclavo del enemigo. O le das a Dios o le das al otro. ¿Construís para lo eterno o construís para lo que va a quedar acá abajo? Te invito a que cierres tus ojos un momento. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor te ha hecho libre. Y en esta hora, antes de que oremos, tómate ahí un momento de meditación, un momento de reflexión. El Espíritu Santo quizás hay un montón de cosas, pero en este momento quizás el Espíritu Santo te trae una fuerte. Que quizás hoy es un yugo, quizás hoy es una soga que ata, que no permite levantar la cabeza, pero levantar la cabeza sostenida por Dios, no por orgullo, no por postura humana. Esa es la obra ya ejecutada por Jesús. Y en esta mañana lo que el Espíritu Santo alumbra no es para avergonzar, sino es como de la misma manera que fue para aquellos Gálatas, es para que podamos vivir libres.